Hola a todas y todos. Estamos muy contentos de tener a Cristina Rosenvinge con nosotros. Agradecemos al Instituto de Música de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado por hacer posible esta visita de Cristina. Un aplauso. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por este recibimiento tan cálido. Para mí venir a Chile es venir a mi casa y estoy muy feliz de estar aquí charlando con vosotros porque además, aunque he venido mucho a tocar, pocas veces hemos tenido ocasión de hablar y de conocernos más. Así que muchísimas gracias a la universidad por invitarme, a Millaray porque es la que ha movido esto. Muchísimas gracias a Lorena por estar aquí. Vamos allá. Bien, bueno, mi nombre es Lorena Valdebenito, soy académica del Instituto de Música, soy musicóloga y, como digo, bueno, es un gran placer poder conversar en esta tarde con Cristina. Voy a leer una breve reseña de Cristina. Bueno, Cristina Rosenvinge, cantautora, letrista, productora, actriz y escritora, española de ascendencia danesa, que alrededor de 4 décadas se ha mantenido activa como figura dentro de la música pop rock, una pionera en la creación femenina de la música popular española y por lo mismo una referente para las generaciones de mujeres músicas, tanto en España como en América Latina. Cristina se puede definir como una artista intelectualmente inquieta, innovadora, que siempre busca una renovación de su propuesta musical desde un pop que podríamos llamar más liviano en sus inicios, hasta un pop rock mucho más experimental, sobre todo a partir de su disco Cerrado del año 97, que posteriormente con una trilogía, ¿cierto?, de discos en inglés va entrando en una estética rockera y experimental que con el tiempo va desarrollando y consolidándose como una artista con un sonido muy único y personal. Cuenta con un extenso trabajo discográfico, múltiples trabajos de colaboraciones con músicos y artistas, incursiones como actriz en la película Karen del 2021, interpretando a Karen Blixen, escritora danesa. Así también ha creado música para cine, para teatro, como la reciente estrenada obra Safo del 2022, de la cual vamos a hablar en un rato más también. Y ha recibido diferentes reconocimientos, como el Premio Nacional de Músicas Actuales otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte, por el reconocimiento de la potencia emocional de su obra, un gesto muy bonito, del 2018, y el premio MIM de la Asociación de Música Independiente al mejor álbum pop por Un hombre rubio del 2018. En 2019 publica el disco debut, Cuadernos y Canciones. La propuesta estética de Cristina se define entonces como un pop rock inteligente, sofisticado, por lo que ha sido considerada una artista de culto. Bien, vamos a empezar entonces la conversación, Cristina. Vamos a empezar un poco por los inicios. En general se tiende a periodizar o a marcar algunas etapas musicales. Lo hacemos los musicólogos, también lo hace la prensa. ¿Te parece que dentro de las etapas podríamos pensar en 4 etapas de tu carrera? ¿Te parece bien esa periodización de alguna manera? No sé muy bien cómo las has dividido, pues cuéntame. Claro, por ejemplo, la primera etapa sería la de Alex y Cristina, con una propuesta, ¿cierto?, juvenil. Después la de Cristina y los Subterráneos, con 2 discos muy importantes, ¿cierto?, para lanzar quizás tu carrera más en solitario. Y luego este periodo de las canciones en inglés, que hablaba recién. Y por último, esta última etapa, ¿cierto?, de ahí en adelante, con una propuesta mucho más quizás personal, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. No sé, ¿cómo ves tú cómo ha sido, digamos, ese trayecto de cambiar quizás de este pop un poco más liviano, ¿sí?, a un pop mucho más profundo, más experimental? En realidad, sí, supongo que la etapa de Alex y Cristina era una etapa en la que yo no era autora de la música todavía, escribía melodías y letras. Era una letrista experimentada ya, porque yo de hecho, antes incluso de grabar, empecé escribiendo letras para otra gente. O sea, ya tenía muchas... Mi entrada en la música fue a través de las letras.
Pero realmente es verdad que a partir de Cristianos Subterráneos es cuando empiezo a construir un discurso más propio. Pero en Alex y Cristina ya hay canciones como El Souvenir, donde ya de alguna manera se está adelantando lo que voy a hacer después. Así que en cierto modo, dentro de todas las etapas se anuncia un poco lo que va a pasar después, ¿no? Y esos factores estéticos que tú ves para esos cambios van naciendo, me imagino, a partir de tu interés por explorar nuevas sonoridades, nuevos quizás... Nunca es nada planeado. ¿Se escucha bien la voz? Porque yo la escucho aquí muy oscura. Déjame tu micrófono. ¿Otra vez? Hola. Vale, podemos compartir. Lo podemos compartir. Yo creo que va a ser más fácil porque es que este suena muy oscuro. Ya me estoy dando cuenta. Vale. Si quieres, ¿cómo usar ese? No, bueno, no, lo vamos compartiendo. Sí, no hay nunca nada planeado. Es decir, no es como que uno se sienta con un papel y un lápiz a hacer un plan maestro de cómo vas a diseñar tu carrera. Las cosas van pasando y uno va reaccionando a la vida y actuando un poco por instinto. Y en la vida, ni en la mía ni en la vuestra, casi nada se planea. Es decir, la mayor parte de la vida es reacción, improvisación ante las cosas que van ocurriendo por casualidad. Y aunque uno tiene ciertos impulsos y te subes a ciertos trenes, todo depende mucho de la fortuna, ¿no? De hecho, mi propia existencia ya en sí es un cúmulo de circunstancias muy atípicas, porque en realidad yo vengo de una familia danesa, es decir, yo no tengo sangre latina. Mi padre es danés, mi madre es medio danesa, medio inglesa. Y, sin embargo, mi padre, empezando por el principio de la historia, mi padre, que era un hombre muy conservador y que reacciona, o sea, que se enfada con su padre por motivos familiares que sería muy largo contar aquí. El caso es que decide mudarse a España con mi madre y yo nazco, soy la más joven de los hermanos y cuando yo llego a nacer, ellos llevan allí 10 años y han dejado de hablar danés en la casa. Con lo cual yo no aprendo la lengua de mi madre, que es una cosa muy atípica. Imaginaros que vosotros no hubierais aprendido español. Sería una cosa francamente extraña, ¿no? Pues mi madre no me habla en su idioma, me habla en el idioma que he aprendido, que habla muy mal, además. Así que yo aprendo español en la escuela, también de la señora que me cuida, que me canta canciones. Ya mi familia es muy atípica. Así que ya el hecho de que no he heredado la lengua de mi madre, que voy al colegio, veo, aunque sea una inmigrante rubia, porque es algo también atípico, normalmente cuando uno va de inmigrante a otro país es por motivos económicos, no por motivos emocionales o políticos, en el caso de mi madre, de mis padres. Yo acabo naciendo en los años de la dictadura en España y aprendo español primero, ¿no? Y, sin embargo, de esta increíble carambola atípica, extraña, surge que de esta lengua se tiende un puente que me trae hasta aquí. Esto no hubiera ocurrido nunca si hubiera nacido en Ojos, donde vivía mi familia. O sea, ya de este extraño golpe de fortuna, de esta casualidad, de repente el español no solo se convierte en mi lengua de expresión, sino también en que todos mis escritores favoritos escriben en español, en que es mi idioma emocional y es la literatura que me afecta y que me construye como persona, ¿no? O sea que lo que quiero decir con eso es que la vida es francamente extraña, que casi nunca decidimos lo que nos va a ocurrir y simplemente reaccionamos a los golpes de fortuna. Y así es como se ha construido mi vida profesional también. Muy bien. Te quería preguntar dentro de, digamos, claro, de este trabajo que tú comenzaste a tener con respecto a cambiar un poco de cantar canciones, luego componer canciones y luego también a la producción musical. Tú has trabajado con varios productores como Steve Jordan, Nico Bolas, ¿cierto? Y los emblemáticos músicos de Sonic Youth.
¿Cuándo comienzas a interesarte por la producción de tu propia música? ¿Qué desafíos tiene esta dimensión que es muy diferente a cantar, componer y luego producir? Bueno, aquí hay unos cuantos estudiantes de musicología, ¿no? ¿O no? ¿Nadie? ¿Qué estudiáis entonces? De todo. A ver, ¿de letras? ¿Cuánta gente de letras? Ah, ¿de ciencias? Ciencias menos, sobre todo letras. Bueno, el caso es que yo me empecé a interesar por la producción de la música porque creo que el sonido en sí afecta al discurso. Es decir, que si tú escribes una letra que está hablando de... Es decir, el sonido de la música afecta al significado de las palabras. Y me doy cuenta que hay un matiz muy importante en los arreglos, en cómo suenan los discos, y que eso va a ser decisivo. Así que por eso, después de que me parta un rayo, donde ya he empezado a intervenir, pues voy creciendo hasta llegar a producir los discos. Y tampoco es que, o sea, técnicamente, tampoco es que me haya especializado, pero la estética sonora es muy importante y sobre todo saber elegir con quién trabajas y lo que quieres obtener y dar las líneas necesarias, ¿no?, para obtener ese resultado, pues se convierte en una parte importante, ¿no?, del trabajo. Sí, eso último claramente, considerando que las mujeres habitualmente no trabajan en esos ámbitos que han sido a veces más trabajados o ocupados esos espacios por hombres, ¿no? Bien, quería comentarte ahora, bueno, hay una frase tuya en el libro que quisiera citar, pensando en el tema de la industria y también de lo que es la honestidad musical que tú has tenido para mantenerte como un artista durante todo este tiempo. Tú dices, quiero tener éxito en la música, pero no a cualquier precio. El relato de tus procesos creativos, como digo, es honesto, tú hablas siempre, y también se ha replicado esto como artista, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil en esta honestidad musical, esta fidelidad a ti misma como artista? ¿Ha tenido costos? ¿Cómo ha sido tu relación con la industria musical en este sentido? A ver, la música es un arte, pero que depende de una industria, que es la industria musical, que se mueve por intereses comerciales. De forma que, aunque los motivos por los que uno lo hace no son lucrativos normalmente, este es un trabajo que se hace por vocación, sin embargo tampoco lo puedes hacer solo y sin medios y sin gente que apueste por ti y que les den la estructura necesaria para que tu música llegue hasta la gente. Así que tienes que lidiar y conseguir que la industria musical trabaje para ti en vez de trabajar tú para ellos. Eso es, resumiendo mucho, lo que llega a ocurrir. Entonces hay una especie de negociación constante en la que, bueno, ocurre algo que yo entiendo, por un lado, que por el lado de las discográficas siempre hay cierta exigencia porque hagas música fácil, que llegue muy lejos y que la gente la entienda a la primera y que suene y que venda muchos discos y todo esto. Pero por otro lado, cualquier artista tiene siempre cierta vocación de experimentación, de ampliar conocimientos, también de estar al día, no quedarte anclado en el pasado, y eso conlleva ciertos riesgos artísticos. Entonces, en mi caso, mi carrera ha sido muy desigual. He tenido momentos muy mainstream y momentos muy independientes, muy experimentales. He tenido momentos de auditorios llenos y he tenido momentos como... Me acuerdo una vez en un concierto en Suiza, iba con mi banda americana y hicimos un concierto, estábamos 6 en el escenario y enfrente de nuestro solo había un chico con un perro. Al perro le encantó el concierto. Al chico no tanto. Así que te tienes que acostumbrar a asumirlo como parte del proceso, digamos, ¿no? No cogerle demasiado dependencia a la aprobación de las grandes masas tampoco, porque
Eso es muy tramposo, ¿no? Si tú haces una canción y tiene mucho éxito e intentas siempre repetir lo mismo para gustar igual a la gente, el mundo va cambiando, la gente va cambiando, tú también vas cambiando, y si no aceptas ese cambio y esa fluctuación, pues yo creo que te quedas anquilosado en el pasado, ¿no? Para mí es muy importante moverme con el mundo, con los tiempos, y no hablar solamente a una generación, sino hablar a todas las generaciones. Y también recibir de todas las generaciones, ¿no? En ese sentido es muy gracioso como al principio miras hacia los que son más mayores que tú y llega un momento, ahora mismo mis influencias principales es todo gente que es mucho más joven que yo, de las que estoy ahora aprendiendo. Así que hay un diálogo constante, ¿no? con los tiempos. Bueno, precisamente hablando del tema de los tiempos y de cómo vamos dialogando con... Los artistas van dialogando, ¿cierto? Y a veces se adelantan también a lo que va pasando en la historia, en la vida. El tema del feminismo, digamos, estoy pensando justamente por tu forma de expresarte musicalmente en tus inicios, pero que fue quizás era un hallazgo en ese momento tu forma de comprender el feminismo. En tu libro hablas, en el libro, ¿cierto?, debut, que algunos de ustedes tienen, por supuesto, hablas de temas como el aborto, como la maternidad, ¿cierto?, que están como eje central. ¿Qué es ser una mujer artista? Eso creo que sería interesante conversarlo. ¿Qué ha significado quizá el feminismo en tu comprensión sobre la música y el arte? Yo tuve la suerte de estar en el instituto y tener unas cuantas profesoras que habían hecho ya habían estado en las olas feministas de los 70. Y también he tenido hermanas mayores que han ido a la universidad y también empecé a leer muy pronto. Me gustaba mucho la literatura francesa y llegué a Simone de Beauvoir y leí El segundo sexo por casualidad siendo muy joven. Entonces también crecí junto con un hermano al que adoro y enseguida empecé a notar que había diferencia de trato entre él y yo cuando llegamos a la adolescencia. Y quiero decir que mi conciencia feminista estuvo desde el principio. No recuerdo en ningún momento haber estado en esa especie de creencia, que luego he encontrado en mujeres más jóvenes que yo, de que la igualdad estaba conseguida. O sea, yo siempre he tenido mucha conciencia de que no estaba conseguida y de que yo adopté una postura combativa porque yo quería lo mismo que tenían los chicos, ¿no? Quería ser uno de los chicos, digamos, ¿no? No quería estar marginada, quería estar en una banda y de hecho en mi primera banda, a los 16 años, en una banda punk donde yo cantaba, pero estuve en esa banda 4 meses y me fui porque yo quería tocar un instrumento y hacer mis canciones y no quería ser la chica que canta delante de una banda, ¿no? Y esto estuvo así desde el principio. No sé por qué yo he tenido la fuerza de imponerme en ese sentido desde el principio y sin embargo no ha habido una ola, o sea, no entiendo por qué no ha habido más, es lo que hablábamos ayer cuando estábamos comiendo. Creo que yo he tenido también cierto privilegio al venir de una clase acomodada, también he tenido cierta independencia económica. Yo empecé a trabajar muy muy joven y tenía independencia económica desde el principio. Me fue muy bien, ¿no? Primero trabajé de camarera, pero luego enseguida tuve suerte, trabajé en relaciones públicas de un bar, luego me presenté un programa de televisión, trabajaba de modelo, no sé qué, escribía letras para otros. Entonces, antes incluso de la música, yo ya tenía mis propios recursos, me pagaba mi habitación, mi familia, que no estaba de acuerdo en que yo hiciera nada de esto, no tenían nada que decir porque yo ganaba un sueldo bastante respetable. Así que eso... como dice Virginia Woolf, tener tu propio dinero es el primer paso para que una mujer pueda tener una carrera creadora. Y yo he tenido la suerte de tener esto, tanto el sueldo como el cuarto propio desde el principio. Y eso supongo que me dio mucha fuerza para combatir, ¿no? y hacerme respetar de alguna manera. Luego, por supuesto, ahora miro hacia el pasado y veo alguna vez he transigido, alguna vez ha habido situaciones en las que no he sabido reaccionar, pero en general creo que he sido he podido hacer lo que quería y lo que yo era capaz de hacer en cada momento, a pesar de que la industria en ese momento estaba muy en contra
de que un artista, y no ya digamos una mujer, dirigiera su propia carrera. Había mucha influencia exterior para dirigirte. O sea, es decir, esta corriente de yo puedo hacer de ti una gran artista, yo sé lo que tú tienes que hacer, tienes que presentar esto de esta manera, de la otra, pues hubo mucha presión, pero por suerte el momento de máxima presión, que fue cuando dejé el grupo Alex y Cristina y hice mi primer disco, las primeras canciones, pues Tú por mí, se convirtió en un éxito casi inmediato, entonces ya nadie me discutió que yo fuera autora. ¿Sabes? Nadie me intentó decir opinar sobre mis canciones porque estaba claro que mi criterio era válido. O sea, en eso he tenido mucha suerte. ¿No? O sea, suerte en el sentido de tener un hit con el primer disco, podía no haber sido así. Y para mí es un enorme orgullo, y soy consciente, sobre todo ahora, ¿no? Que me han llegado muchos testimonios de mujeres cantautoras que me vieron en su tiempo, me vieron en la tele con la guitarra cantando canciones en primera persona, que hablaban esto de amistad, de independencia, que hablaban de temas que estaban un poco adelantados a su tiempo, y que tomaron, de alguna forma, eso las inspiró a seguir su propio camino y hacer lo mismo, ¿no? Y eso para mí es un tremendo orgullo, haber sido una influencia para gente muy importante, ¿no? Yo qué sé, me han venido gente como en España, Tulsa, Eva Amaral o Julieta Venegas, o mucha gente, Camila Moreno, ¿sabes? Mucha gente que me ha dicho que me habían escuchado de niñas y que eso había sido una inspiración para ellas. Muy interesante. Esta idea, digamos, siempre en esta misma línea sobre el feminismo, una vez que te liberas de alguna forma de esta idea, ¿no? Como coercitiva quizás, o poco llana a que las mujeres, por ejemplo, puedan hacer música, adoptas una noción sobre el género que es muy particular, muy interesante, que se plasma, yo diría, en tus canciones en general, en tus relatos también, pero también, por ejemplo, particularmente en esta última canción del disco Un hombre rubio, donde aparece básicamente lo masculino también integrado con lo femenino. ¿Podrías contarnos un poco sobre ese concepto que hay en ese disco, yo diría, en su totalidad, ¿no? Sí, hay dos temas en los últimos discos, sobre todo en la última etapa, que empieza con Tu labio superior en el 2008. A partir de ahí es cuando yo vuelvo de Nueva York, he hecho 3 discos en inglés, he estado en el indie más absoluto, en una situación muy underground. Por otro lado, muy divertida porque estaba grabando y tocando con gente muy grande de Estados Unidos, gente que luego nos han influido muchos a todos, ¿no? Pues toda la gente de la No Wave de Nueva York de los años 90, o sea, tuve la suerte de tener en un momento dado a 2 miembros de Sonic Youth en mi banda, he tocado con gente que estaba en la banda de Beck, he tocado con el hijo de John Lennon, ¿sabes? He tenido el privilegio de tener gente al lado increíble. Y también para mí me sirvió también para afirmarme mucho como creadora el hecho de tener el respeto de toda esta gente. Pues al volver a España estaba en una situación en que tenía que empezar de cero, de alguna manera, no tenía sello, no tenía nada. Hice este disco, Tu labio superior, que tuvo muchísimo éxito, y me di cuenta que ya no iba a parar. O sea, ese es el momento, ya tengo 2 niños pequeños y yo pensaba que siendo madre tenía muy poca capacidad de movimiento por ser madre. Pensaba que iba a trabajar en otra cosa y la música iba a ser una especie de trabajo lateral, pasional, ¿no? Pero que no iba a poder dedicarme a ello 100%. Y sin embargo, Tu labio superior tiene muchísimo éxito. Vuelvo a tocar a Chile también, vengo al Festival Frontera, ¿sabes? De repente me encuentro con que la cosa se pone en marcha otra vez al volver a cantar en español, y a partir de ahí empiezo a cuidar las letras muchísimo más, porque me doy cuenta que las letras que escriba las voy a cantar hasta que me entierren. O sea, que más vale que me gusten, porque ya ves, porque ya no puedo escribir algo que se quede, yo qué sé. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho Voy en un coche, pero yo ya no voy en coche, yo voy en bicicleta. Esa canción se me queda antigua.
Entonces empiezo a pensar, todo lo que escriba va a estar ahí eternamente, la gente lo va a cantar, y empiezo a tomarme muy en serio la escritura, ¿no? Y hay unos temas recurrentes a los que vuelvo en casi todos los discos, ¿no? Que son los mitos, por un lado, y la familia, por otro. Y dentro de los dos le doy muchas vueltas a la cuestión del género. Intento también aplicar una visión nueva, novedosa, ¿no? Es decir, una respuesta a lo que se está hablando, a la discusión que está en la calle. En el momento que yo hice Un hombre rubio, se estaba hablando del lenguaje inclusivo y se estaba hablando de pues esto, ¿no? Del machismo en el lenguaje. Se está hablando de esto, de que tenemos que decir los alumnos, las alumnas, que tenemos que desdoblar el género cada vez. Se está empezando tímidamente a utilizar el término neutro. No sé cómo vais aquí con ello, con el elle. ¿Vais bien? Es muy interesante, ¿no? Porque este es el momento en el que el lenguaje se vuelve punky. Cada uno empieza a hacer lo que quiere. Entonces, yo estoy un poco... mi respuesta a esto es... estoy en un doble diálogo. Yo, por un lado, con mis amigas del barrio de Lavapiés, con todas mis amigas lesbianas, hablamos con el elle constantemente, pero, sin embargo, en el círculo, digamos, más académico, más profesional, yo tengo una posición personal, que es que yo reclamo el masculino singular para las mujeres, que es algo que, curiosamente, no he oído tanto esta discusión, pero os voy a explicar por qué. O sea, un hombre rubio es mi padre, son mis hijos que son hombres rubios, pero sobre todo soy yo, porque yo soy un hombre rubio. Un hombre es un ser, esto es la RAE, es un ser animado, racional, supuestamente, que puede ser varón o hembra. Con lo cual, un hombre, todas las mujeres somos hombres también. Somos el hombre en la historia, ¿sabes? El hombre de piedra, todo eso es también la mujer. Pero por una tradición patriarcal se da por hecho que cuando se habla de hombre no se está hablando de mujer. Y yo reclamo ese masculino. Porque, por ejemplo, si decimos que si el primer astronauta que llegó a la Luna hubiera sido una señora de Guatemala, ¿habría sido el primer hombre que pisó la Luna? ¿Se diría eso en los periódicos? ¿O se diría es la primera mujer que pisa la Luna? Si es la primera mujer, quiere decir que ha podido llegar un ruso antes de los Estados Unidos, ¿no? O sea que... O pongo otro ejemplo mucho más claro. Si hablamos de Violeta Parra, estamos hablando que es la cantautora más importante del siglo XX en la lengua española, o estamos hablando de que es el cantautor más importante. Porque si estamos diciendo la cantautora, estamos haciendo una categoría. En este caso, se debería emplear el masculino, ¿no? Así que el masculino singular no se aplica a las mujeres cuando las mujeres representan lo universal, porque no estamos acostumbrados a que las mujeres representen lo universal. Así que yo escribo en masculino, en un juego, en ciertos modos, estoy hablando en algunos temas, estoy jugando a la masculinidad tóxica y tal y cual, y hablando en primera persona, como desde la postura del escritor maldito, porque me divierte, pero también escribo en masculino hablando de que lo que yo siento, lo siente cualquier chico también. Entonces mi masculino también engloba a todo el mundo, ¿sabes? Ya no solo estoy aludiendo al yo femenino, estoy hablando también del masculino y estoy hablando de todos. Entonces creo que tenemos que fluir mucho más con esto. ¿Sabes? Los hombres gays llevan toda la vida hablando en femenino y es divertido, es gracioso. ¿Por qué no somos mucho más flexibles con esto? ¿Por qué las mujeres no hablamos en masculino con la misma soltura que muchos hombres hablan en femenino? No seamos tan serios. La genitalidad a la hora de aplicar al lenguaje está claro que ha quedado obsoleta, ¿no? Seamos más juguetones. Y también la cuestión de desdoblar cada vez me parece poco ágil. O sea, yo soy letrista, la economía del lenguaje para mí es fundamental y me parece poco ágil estar diciendo los y las. Entonces, digamos los o las, según nos dé la gana y todo el mundo está incluido, ¿no?
Bueno, muy interesante la reflexión sobre los desafíos que nos pone el lenguaje y cómo nos hemos tenido que ir adaptando a esta nueva forma de comprender el género, los géneros también. Hace poco se estrenó en la obra, ¿cierto? La obra teatro musical, puede ser, Safo, de esta poeta, ¿cierto?, arcaica que vivió en el siglo VI antes de Cristo, una poeta excepcional, ¿cierto? Y se estrenó esta obra eran dramaturga María Folguera, la dramaturga, digo, dirigida por Marta Pasos y musicalizada por ti. Entonces, me gustaría saber cómo surge cómo se gesta esta iniciativa y qué Safo es la que aparece en esa escena que ustedes logran de una forma muy, ¿cierto?, interesante, llamativa al mismo tiempo, ¿verdad?, por la elección de las estéticas. Entonces, cuéntanos un poco sobre esa interesante, yo creo, puesta en escena. Safo ha sido otro golpe del destino extrañísimo. Todo esto empieza porque yo voy pasando por la plaza de Tirso de Molina en Madrid y me roban el teléfono. Entonces, en el teléfono yo llevaba un montón de ideas grabadas y lo que iba a ser el próximo disco. Y yo no tenía nada subido a la nube, así que todo eso desaparece. Ya. Y yo pienso, igual de repente un chico marroquí saca un disco como de rock gótico súper... Eso sería maravilloso, maravilloso. Ojalá lo haya podido hackear y haya robado las maquetas. Pero bueno, en ese momento que yo pienso, bueno, si se ha ido el disco es porque se tenía que ir, no pasa nada. Al día siguiente recibo una llamada de una productora teatral que me proponen hacer un proyecto en torno a Safo. Safo, poeta griega del siglo VII a.C., vivió en la isla de Lesbos y todo el término sáfico, lésbico, viene de ella. Cantaba el amor entre mujeres y es la primera poeta lírica de la historia, para quien no sepa quién es Safo. El caso es que yo en ese momento acabamos de salir de la pandemia, del confinamiento, llevo mucho tiempo sin tocar, estoy deprimida como todo el mundo, no sé ya quién soy y tal y cual. Y no tenía tampoco ganas realmente de hacer algo en primera persona, con lo cual me viene muy bien este proyecto porque es la excusa para montar una agrupación femenina, que es lo que hacía Safo, además, en su escuela, bueno, era una especie de escuela, era una especie de templo de adoración a la diosa Afrodita, donde se juntaban mujeres a cantar, bailar, recitar poemas, invocando sobre todo a Afrodita y a los dioses, ¿no? Safo es la primera cantautora de la historia. Ella es la inventora de lo que hoy conocemos como púa de guitarra. Ella lo inventa para tocar la lira, porque representa sus poemas delante de audiencias tan grandes que necesita crear más sonido. Así que, tal como yo lo leo, es como una cantautora de su momento, famosísima. Sus canciones trascienden en los siglos después de su muerte, van de boca en boca. Escribe montones de canciones, se convierten en 10.000 versos que están en la Biblioteca de Alejandría, que desaparecen y a lo largo de los siglos, entre la censura de los papas, porque no se preserva su obra, que es importantísima, tan importante como la de Homero, pues nos llegan solamente un poema completo, que es el himno de Afrodita, 4 o 5 casi completos, y el resto son simplemente fragmentos. Estos fragmentos de palabras escritas en griego eólico, durante muchos años de alguna forma no son apreciados, pero en el siglo XX, con la llegada de las vanguardias artísticas, lo fragmentario se convierte en una obra que se reconoce como obra completa, ¿no? Es la época, para que os hagáis una idea, en la que Rodin, cuando hace un torso, no necesita que tenga brazos y piernas, sino que un torso es suficiente, no necesitas la figura completa. De la misma forma, un poema puede ser un haiku, pueden ser 3 palabras, ¿no? Y incluso poetas como Ezra Pound pues copian a Safo y escriban poemas incompletos, ¿no? Os he resumido todo esto muy brevemente. Entonces, la idea era hacer una obra para representarla en el Teatro Antiguo de Mérida, en Badajoz, que es un teatro romano inmenso. Y lo que yo hice fue buscar una directora de escena,
una dramaturga que escribiera, porque había que escribir textos que contaran un poco la historia, y yo me dediqué a hacer la adaptación de las canciones, de los fragmentos, a canción. Hemos hecho 40 representaciones, ahora estoy grabando el disco, y ha sido muy bonito porque en realidad no ha sido una creación mía, sino que en un momento que yo estaba como muy deprimida, muy sola, pues me rodeé de un grupo de 11 mujeres, en total éramos. Hubo creación por parte de todas, hay coreografía, danza, y entre todas pues creamos esta especie de ensoñación, que es el mundo de Safo visto desde ahora y sonando como la música popular que escuchamos ahora, ¿no? Es una recreación digamos, muy libre de lo que nosotros hemos supuesto que significó su obra en la antigüedad. Eso es lo que he estado haciendo últimamente y que conecta una vez más con algo que yo ya había hecho en otros discos, que eran canciones que recuperan mitos, ¿no? Como el mito de Narciso, que lo escribí en el 2011 en una canción que se llama Canción del Eco, y también he hablado en otros temas de Eva o de la mujer de Lot. Todos los personajes bíblicos, mitológicos, tienen la capacidad de retratar nuestros comportamientos actuales, así que a la hora de escribir canciones siempre es muy tentador recurrir a los mitos clásicos y bueno, esto lo llevo haciendo un tiempo. Muy interesante el trabajo de Safo, la puesta en escena, me imagino, y es una Safo pop, podríamos decir, con una estética pop, y eso llama mucho la atención en términos de sonoridad, la sonoridad de lo que ustedes querían lograr. Pensando en la música pop, ¿cierto? Como un género que ha sido pensado como superficial, banal, en términos, ¿cierto? Como lo hemos pensado en la sociedad, muchas veces se torna despectivo, ¿no? Te quería preguntar, ¿cómo ha sido, tú has tomado esa lucha para pelear por defender el pop como un género que puede trascender más allá de esta banalidad de la que se habla? ¿Cómo piensas que se ha reivindicado en tu música este pop? Bueno, en tu música, pero también en términos generales, ¿crees que se ha reivindicado el pop en la actualidad como un género posible, ¿cierto?, de trabajar de una manera más profunda? Bueno, actualmente, supongo también porque cuando las cosas son tan recientes, la academia tampoco las analiza con la misma profundidad, ¿no? Tienen que pasar años igual para que las se analicen. La música pop forma parte de la tradición oral que, como hablábamos ayer, en cierto momento, aunque la tradición lírica empieza como una sola cosa, la palabra oral y escrita al principio en la tradición griega están unidas, luego se separan y bueno, ya en el siglo XX, evidentemente, digamos que la academia, la música culta está en un lugar y, sin embargo, lo popular está en otro, ¿no? Y sin embargo, es algo muy injusto porque lo popular, lo espontáneo, lo no académico es lo que está a la altura de cualquiera, ¿no? Cualquiera puede coger una guitarra, escribir una canción, cualquiera puede rimar. Y realmente el pulso de los tiempos y de la narración de los tiempos está en la música popular, no está en la música culta. ¿Sabes? La música culta está muy lejos de la gente. A veces injustamente, porque hay música culta que debería estar mucho más cerca, pero ya el acceso, ya de por sí, suele ser mucho más complicado para la gente. La música pop, sin embargo, está en la calle, ¿no? Estamos en la calle entremezclados. Pero es verdad que hay, por eso me gusta cuando llego a las aulas universitarias, porque creo que es algo que evidentemente merece estudio como parte de la expresión. O sea, no me puedo imaginar por qué no sé, la generación del 27 se analiza se recrea, se investiga con un cariño que, sin embargo, los movimientos de música pop todavía no tienen, ¿no? Creo que llegará el momento en que se hará, pero también supongo que hace falta cierta perspectiva para distinguir entre todo lo que surge, lo que realmente permanece y lo que no, ¿no? Supongo que también necesita algo de tiempo. Bueno, en tus canciones tú también trabajas todo lo que es. De hecho, en el premio que tú obtuviste había
digamos, un vínculo con lo que era la emocionalidad, con los afectos. Has trabajado, digamos, has hecho canciones a las personas que tú quieres, a tu familia. ¿Cómo ves tú cómo trabajas la fragilidad de esos relatos? ¿Cierto? Cuando trabajas con el afecto, que es algo tan complejo de abordar en las canciones. Es un trabajo para ti, yo diría que está atravesado, digamos, en tu música. Siempre hay cierta problemática moral por el lado de que yo he escrito mucho sobre desamor. Es un tema que me gusta. El desamor, de hecho, no solo yo, todo el mundo ha escrito mucho sobre desamor. El desamor es un tema que da mucho más de sí en las canciones que el amor. Porque los enamoramientos son todos más o menos parecidos, pero las rupturas son cada una distinta, ¿sabes? Y también porque uno en el desamor necesita consuelo y compañía, y ahí está la música para acompañarte. Entonces, en el desamor no he tenido ningún pudor en utilizar mis propias historias y las de... Perdonar. Y las de los afectados para exprimirlas, ¿no? Perdón. Además, también como yo estoy emparejada con escritores, ellos han escrito sobre mí, yo he escrito sobre ellos sin ningún pudor. Sin embargo, hay otros tipos de relaciones en las que siento, la propia Tú por mí en su momento me planteó una duda moral, ¿no? Porque yo estaba contando la historia de mi amiga Sara y yo no sabía si tenía derecho a contarla. Entonces la conté de una manera lo suficientemente disfrazada para que nadie supiera realmente lo que había ocurrido. Y sin embargo luego en el libro la he escrito entera una vez que... Pues una vez que ha pasado suficiente tiempo y que todo está superado, ¿no? Digamos. Pero eso siempre es un problema, ¿no? Ahora mismo me pasó también con la historia de mi padre, que he contado en una canción en el último disco, y yo no sabía, de alguna forma es un trauma familiar, y yo no sabía si tenía derecho a contarlo, pero la escribí, tardé 25 años en escribirlo, porque mi padre murió cuando yo era joven, y yo he escrito la canción ahora, y tuve que pedir permiso a mis hermanos para publicarla. Y esto es algo que es un dilema que uno tiene todo el rato, ¿no? Porque por un lado las canciones hechas de vísceras reales tienen otro alcance, ¿sabes? Las historias que has vivido de verdad tienen otro alcance. Yo he escrito historias sobre otra gente, en el último disco también hay una canción sobre Berta Cáceres, por ejemplo, pero evidentemente es una historia escrita desde leer noticias en el periódico, no he tenido ningún contacto personal con esa historia, más allá del impacto de lo que supuso el asesinato de Berta Cáceres, y que eso me inspiró una canción, ¿no? Pero siempre hay una duda, ¿no? Incluso cuando son canciones banales, como esta canción como Negro Cinturón, que escribí sobre un affair con un periodista, yo no sabía si tenía derecho a contar eso, ¿no? Entonces siempre lo cuento de una manera en la que los protagonistas nunca saben muy bien si estoy hablando de ellos o no. Luego pasan cosas muy divertidas. Cuando saqué La distancia adecuada, al día siguiente recibí mensajes de 3 comentando la canción como: ay, no sabía que te había hecho tanto daño. Ay, pues... Y la canción no iba de ninguno de ellos. Iba de otro que no se había enterado. Así que es muy divertido. Bueno. Y podemos escuchar un trocito. Es un buen momento, parece, ¿no? A ver, ¿qué tal se escucha este micro? ¿Se escucha este micro igual que el otro? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Mejor el otro? Sí. Pero yo pienso que vamos a tener que... No cabe, se lo alcanza el micrófono. Sí, tráelo aquí. Es que este es diferente. Este
no alcanza el micrófono allá. ¿No alcanza? No, pero ese se escucha muy bien igual. Es que estos suenan muy oscuros. Sí. Es que no alcanza. Sí, segura. ¿Cómo se enciende esto? Estoy rompiéndolo. A ver, hola, la, la. ¿Qué canción queréis oír? No he entendido nada. A ver. ¿La distancia adecuada? No sé si sé cómo funciona esto. A ver. Ya, pero... Vale. ¿Seguro? No me suena mal. A ver, esto es algo muy improvisado, no sé si va a sonar muy bien, ¿eh? Pero bueno, estamos aquí en familia. No lo tengáis muy en cuenta. También esta canción no la estoy tocando últimamente. A ver si me acuerdo cómo va. Sí que está muy desafinada, espera un momentito. A ver, es que yo no pensaba tocar hoy en realidad. No entiendo muy bien tu... Cuando está en verde, se afina. Espera, voy a afinar con mi teléfono mejor. Bueno, pues como os iba contando, esta canción que está dedicada a una persona determinada que a lo mejor conocéis. ¿No sabéis quién es? Esta canción nació de un SMS. Porque estamos allí en una época, estás tonteando, que no sé qué, no sé cuántos. Y yo le había escrito un mensaje, ¿no? Porque él está todo el rato como en plan seductor. A ver. Y yo le decía, tú estás... yo le puse este mensaje, ¿no? Esas señoritas que riman conmigo te gustan más que yo. Y él dice, yo no estoy con nadie más, no sé a quién te refieres. Y yo le digo, joder, Nacho, ¿qué rima conmigo? ¿Qué rima conmigo? Y él se responde, no me estoy metiendo nada, no me estoy... Todo mentira, todo mentira. Pues esto, entonces de ese mensaje, que curiosamente en esa época escribí muchísimas canciones que nacían de los SMS que le mandaba la gente. Muchísimas. Nunca para ti, quizás. Yo no me equivocaba.
La desazón se va a llevar en esta temporada. Tal vez no debí dejar que jugaras con mi falda. Qué difícil es guardar la distancia adecuada. Esa señorita que rima conmigo, que te ronda siempre alrededor, es tu favorita, te lleva consigo y te gusta más que mi canción. Tu llave está en la habitación y ya es de madrugada. Pongo la televisión y espero tu llamada. La evidencia en gotas cae por tu jersey mi jersey de Prada. La lección que ya aprendí siempre es olvidada. Esa señorita que rima conmigo, que te ronda siempre alrededor, es tu favorita y puede contigo y te gusta más que mi canción. Me muero por estar contigo al natural, saber quién eres tú, saber por dónde vas. Hey, hey. Gracias. A ver, suena medio mal, pero tenéis tantas ganas que mejor... A ver, venga, te toco otra, ¿qué queréis? ¡Eco! Vale, hacemos una cosa. Hacemos eco con una condición, que yo voy a ser eco y vosotras... O sea, yo voy a ser Narciso y vosotros sois eco. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Condenada por los dioses sin su linda voz, Eco se esconde en la cueva con su dolor. El corazón mudo solo puede repetir las últimas sílabas que acaba de oír. Narciso el soberbio, por Dios que guapo es. Las ninfas se ofrecen ante su desinterés. Pasea en el bosque su melancolía. Nada es suficiente, su alma está vacía.
lejos le escucha y suspira amor. ¿Cómo confesarlo sin tener su voz? Un claro del bosque se abre para los dos. La pálida ninfa se muestra toda candor. ¿Quién eres tú, niña loca? Niña loca, niña loca. Muero antes que darte un beso. Darte un beso, darte un beso. ¿No ves qué triste es mi vida? No pensarás que te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Narciso recibe castigo por ser tan cruel. El agua nunca fue tan clara, ni tanta la sed. Al ver su reflejo, por fin descubre el amor. Y ahogado en sí mismo, se convierte en flor. Eco del lejos, pena y locura se consumió. Solo quedó resonando sin fin su linda voz. ¿Quién eres tú, niña loca? Quiero estar solo en el río. En el río, en el río. Es mi vida. No pensarás que te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. ¡Qué bonito! Bueno, tengo los pelos de punta, de verdad, qué emocionante. ¡Qué bonito! Vale, a ver. Hace tiempo tuve una amiga a la que quería de verdad, una princesa que andaba a 2 pasos de sus zapatos de cristal. Compartíamos una casa al otro lado de la ciudad. Le hicimos un sitio a mi mala suerte y a sus pocas ganas de acertar. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde haya que ir. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas solo por ir. Un día oscuro nos dio por andar
donde los malos tiran y dan. Siempre hay alguno con porquerías, siempre hay un día que levantar. Mucho cuidado con los cocodrilos, vienen despacio y nunca los ves. Se la comieron sonriendo tranquilos, yo me di cuenta y me fui por pies. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde haya que ir. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas solo por ir. Ay, 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 ay. Bueno. Os voy a poner a prueba. ¿Os pongo a prueba? A ver si conocéis alguna del último disco. Espera, me tengo que acordar. Padre, el tiempo es compasivo, de tu rosa hecho un rosal, con las alas de tu nombre han nacido 7 más. Te respeto en la renuncia a tu cuna de cristal, por seguir un verso que hace plata de la insondable soledad. Por seguir un verso que hace plata de la insondable soledad. Esta no la conocéis tanto, ¿eh? ¿Queréis que hagamos un turno de preguntas ahora? Sí. Venga, vamos a ello. Acá tenemos un micrófono. Yo creo que ya no vamos a poder seguir conversando después de esto. Así que vamos a tener un pequeño momento de preguntas. Este micrófono puede... A ver, acá. Sí, ¿Acá había una pregunta? ¿Sí? Hola Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, Cristina. Yo no sé si te acuerdas de mí. Yo en el 2010... No, espere. A ver. En el 2010, para tu regreso, después con tu labio superior, tuviste un gesto muy bonito y de ahí va mi pregunta, de juntarte con tus fans. Y nos organizamos, no sé, por eso te preguntaba si te acordabas de mí. Me firmaste mi guitarra cuando era muy chiquitito. Sí, me acuerdo. ¿Cómo ha evolucionado desde ese momento tu relación con los fans chilenos? Porque en verdad siempre yo he estado muchos años siguiéndote y qué sé yo, y siempre siento que hay de tu parte un trato especial a Chile. Me gustaría que me contaras el por qué, cómo lo sientes, cómo lo ves cada vez que vienes. Bueno, es verdad que con Chile hubo un enamoramiento desde el principio, mutuo. Desde la primera vez que vine fue algo muy mágico, porque ese disco que me parto un rayo salió o se ofreció en distintos países y donde realmente cuajó de forma muy significativa fue en España y en Chile. La primera vez que yo vine aquí ya me encontré con un público que parecía que me conocía de toda la vida.
Y para mí también, yo me llevé de muchas cosas de Chile, ¿no? Porque cuando llegué la primera vez no conocía casi nada, conocía a Neruda y nada más. Y volví con Violeta Parra, con Víctor Jara, ¿sabes? Volví con Nicanor, volví con Gabriela Mistral, volví con un montón de poetas, escritores que me han llenado la vida, ¿no? Más tarde con Bolaño, por supuesto. Luego supe que Bolaño también cantaba mis canciones y me hizo tanta ilusión. Así que es verdad que ha habido un enamoramiento mutuo. En otros países he tenido también... Viajo con frecuencia, voy a Perú, a Colombia, a México, pero es verdad que aquí siempre es algo especial y bonito, ¿no? Y la última gira que hicimos en el 2018, hicimos todo el país de arriba abajo y fue impresionante. Fue yo creo la mejor gira que he hecho en mi vida. Fue fantástica, todos los lugares, todos los encuentros, fue muy bonito. Gracias. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo igual hago música y siempre me ha interesado preguntarte esto o saber realmente cómo, para ti, ¿qué viene primero cuando se trata de una canción? ¿Como la letra o la melodía? Yo suelo partir aunque lo que más me importa es la letra, suelo partir de la melodía. Y si hago esto es porque cuando parto de la letra muchas veces me salen canciones demasiado tradicionales. Entonces suelo encontrar primero una melodía que me resulta sugerente y luego empiezo a buscarle palabras. No estoy segura de que sea el mejor método, pero me da la sensación de que de esa manera la melodía es más libre y más original. También hay un conflicto para todos los que escribimos en español, y es que tenemos una mezcla de influencias anglosajonas, también bueno, influencias de todo tipo, ¿no? Rítmicas, melódicas. Y sin embargo, el español es un idioma muy complicado porque las palabras suelen ser largas, suelen tener 2 o 3 sílabas, tener el acento en el medio. Y esto a la hora de encajar en música pues resulta complicado. Por eso la labor de letrista en este idioma es un poco más complicada que en inglés, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo tenemos a favor que es una lengua muy rica. Las palabras tienen muchos significados, que eso es algo que no pasa en inglés, por ejemplo. Una misma palabra tiene muchas connotaciones, muchos significados, y también hay una sonoridad muy, muy potente en todos nuestros fonemas, ¿no? que resultan muy expresivos a la hora de cantar. Pero te animo, ¿cuántas canciones has escrito? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo música? Como del 2008, más o menos. Ah, bueno, llevas tiempo ya, entonces Sí. ya tienes ya una buena experiencia. Sí, ahora soy solista, pero antes tenía un grupo. Ajá. Gracias. Te peleaste con ellos. Se pelearon conmigo, se pelearon conmigo. Se pelearon ellos te echaron. No, yo lo he hecho, Gracias. Hola Cristina. Hola. ¿Está prendido? Bueno, mi nombre es Jorge, estoy muy contento de estar acá. Para mí tu arte en todas sus formas es muy importante. Y me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuál ha sido tu composición, de acuerdo a tu criterio, más compleja desde el punto de vista ya sea lírico o musical? La verdad es que no sabría decirte. Siempre te voy a decir la última, ¿sabes? Por ejemplo, la canción esta que acaba de tocar, El Romance de la Plata, para mí ha habido un antes y un después de esa canción. Porque esta canción que habla de mi padre murió cuando yo tenía 26 años. De hecho, el libro empieza un poco, recorre esos 26 años justo, ¿no? Y con él tenía una relación, mi padre era un hombre machista y fascista. De hecho, cuando se murió Franco, mi padre pensaba que, bueno, se abrieron las libertades en España, mi padre pensaba que había llegado la decadencia y hubo un día que llegó a casa y dijo, nos mudamos a todos a Chile con Pinochet. Te lo juro. Imagínate lo que yo podía haber sido chilena directamente. Mi madre ahí se plantó, dijo, no me vuelvo ya, no nos vamos a mudar más y tal. Entonces nos quedamos en España. Pero él era era un hombre muy contradictorio, ¿sabes? Un hombre alcohólico, violento, lo peor de la masculinidad. Pero las cosas nunca son sencillas. También era un hombre muy sensible,
amaba la poesía y a través de él llegué a la poesía de Lorca. ¿Sabes? Contradicciones de la vida. El gran amor de su vida era un poeta gay, ¿sabes? Las personas estamos llenos de contradicciones y mi padre vivía en una tormenta constante. Y yo tengo muchos rasgos de él, ¿sabes? Esta forma de ser indómita, aventurera, me viene de él realmente, ¿no? Así que con el tiempo yo me reconcilié con su fantasma, después de haberlo ignorado durante años, ¿no? Yo fui el día del entierro, fui a enterrarle y no volví nunca más al cementerio. Y luego con los años llevé a mis hijos un día a verlos y me di cuenta que yo no había vuelto, nunca había llevado flores. Entonces, en esa época me habían encargado un romance flamenco para una cantaora, para Rocío Márquez. Entonces yo estaba escribiendo en forma de romance, ¿no? Que son octosílabos, versos de octosílabos que riman alternadamente, ¿no? Total que decidí, de alguna manera escribí un romance lorquiano dedicado a mi padre y ese es el Romance de la Plata. Entonces fui a la tumba y se lo ofrecí. Y es la única vez que fui, no llevé flores, pero llevé la mejor de las canciones. Y esa canción, de repente, en España ha sido como todo un evento, ¿sabes? La he tocado en todas partes, la toqué en un simposio de psiquiatras como ejemplo de superación sentimental. Es terapia a través de la música, ¿no? Así que es la más horrible de tus historias, del peor de tus traumas, sale la mejor de tus canciones. Esa es la belleza de la música. Gracias, Cristina. Hola Cristina, soy Josefina y en primer lugar quiero agradecerte desde tu carrera, desde Alex y Cristina con Hago Chas y Aparezco a tu lado, hasta tus composiciones como solista, las encuentro preciosas. Y mi pregunta va relacionada con la memoria, porque tú en el libro haces el ejercicio de recordar, pero a la vez en las composiciones también haces el ejercicio de recordar historias pasadas o los cuentos griegos, las historias griegas, etc. Quería saber cuál es tu relación con la memoria en general. ¿Cómo a ti te cuesta recordarte? ¿Es fácil recordar? ¿Prefieres olvidar? ¿Cómo es tu tema con la memoria, ya sea personal, emocional, así como la colectiva? Conflictiva, como la de todo el mundo. Entonces, lo curioso de la memoria, ¿no? Es que cada vez que tú recuerdas algo y miras hacia atrás, en realidad tú estás en un punto distinto del camino y lo que ves es algo distinto. Es decir, lo que has vivido no es inmóvil. Cada vez que vuelvas a recordarlo, verás algo distinto en esa historia, te fijarás en detalles distintos. Y probablemente ninguno de ellos, o sea, la verdad no existe, es todo, depende de la perspectiva desde donde la mires. Lo que es cierto es que la memoria nos define nuestra identidad, quiénes somos y por qué somos así. Así que es fundamental reconciliarse con ella para construir el futuro. O sea, no me gusta la nostalgia, pero sí me gusta celebrar lo vivido, celebrar el presente, porque creo que esa es la raíz de tener esperanza para el futuro. Así que ahora tengo una relación bastante pacífica, ¿no? Digamos. Durante mucho tiempo sí que no me gustaba recordar ciertas cosas, ¿no? Pero últimamente me he recreado bastante en la memoria y en la celebración de lo vivido, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Muchas gracias. Perdón. Esto que me recuerda, por cierto, me recuerda a un estribillo que escribí, ¿no? Sobre esto, ¿no? Sobre divorciarte, querer olvidar lo que ha pasado, ¿no? Y el estribillo era así como... Cuando vuelvo a casa intento recordar qué era lo que anoche tenía que olvidar. Fui yo la puñalada o yo clavé el puñal, ya es mañana, ¿qué más da? Sí, sí. Perdona, gracias, me tomé el micrófono. Hola, Cristina. Acá. ¿Quién está hablando ahora? No, acá.
estoy un poco escondida, pero quería preguntarte, porque comentaste hace un rato que recibes influencias ahora de personas más jóvenes. Sí. Si nos podías contar un poco de eso. Y también a propósito de que mencionabas el romance, la tradición, pensé en María Arnal y Marcel Vallès, que son como, no sé, una Björk occitana medieval, algo como esa mezcla en verde prato, que tienen también ese vínculo con la tradición y que además son de esta España no castellana. No Sí. sé qué piensas un poco de esa música o qué influencias puede haber entonces de gente más joven. Bueno, hay algo muy hermoso que ha sucedido en los últimos tiempos y es que, o sea, si tú miras, por ejemplo, eso que Me parto un rayo es un disco muy influenciado por lo anglosajón, menos en 2 canciones, en Señorita y Alguien que cuide de mí, que tienen una cierta influencia mexicana, ¿no? Porque en ese momento yo vivía con un mexicano y tenía esto metido en la cabeza, ¿no? Y sin embargo, en los últimos, eso ha pasado durante mucho tiempo, la música en español hemos estado como acomplejados y mirábamos hacia lo anglosajón. En los últimos años ha habido un gran rescate del folclore y se está revalorizando, ¿no? En todas partes. De hecho, para mí, uno de los, fíjate, en un viaje hace mucho tiempo aquí a Chile, yo cuando descubrí a Fernando Milagros, yo me maravillé porque cuando yo le escuché, él estaba era telonero, y yo le escuché cantando una canción sobre su abuelo, no me acuerdo cómo era. Desde lejos, el canto enamorado. ¿Sabéis cuál es? Bueno, esta canción de repente me sonó como una especie de canto tántrico, no sé. Claro, Exacto, exacto. Yo me quedé maravillada con esto, como, cómo me gusta, ¿no? Y yo, a mi manera, he intentado luego incorporar eso a mi música. O sea, Milagros en ese momento se estaba adelantando a algo que luego ha pasado en España. Y ha sido mezclar la jota, la copla, músicas que estaban denostadas porque en cierto modo se asociaban con el franquismo. Pues cada uno lo está mezclando, ¿no? Desde pues Verde Prato está haciendo esto con música en euskera, lo está haciendo María Arnal con el canto más asociado a lo mediterráneo. Y todo, bueno, yo he trabajado con Rocío Márquez haciendo también canciones aflamencadas y estamos en recuperar. Sí, yo voy a decir las raíces, pero en realidad esas no son mis raíces porque yo no sé quién soy. Yo no tengo mis raíces ni musicales, no las tengo, no tengo mi lengua, no tengo esto. O sea, lo mío es todo adquirido y robado. Yo cada vez que voy a un sitio escucho y robo, ¿sabes? Vengo aquí, me llevo a Violeta Parra y robo de aquí y robo de allá. Y todo eso ha ido formando mi lenguaje. Y en los últimos años, de hecho con María Arnal acabo de grabar una canción. Acabo de grabar una canción, a ver cómo es, espera. Es una de las canciones de Safo. Niña, tu novio está en camino, viene galopando en un corcel, su torso es un junco dorado y tú te enredarás en él y del cielo caerán pétalos de rosa y del cielo caerán pétalos y arroz. Bueno, este tema, que es parte de Safo. Muchas gracias. Esta canción es una canción, intenté hacer un canto de boda con los fragmentos de Safo. En el disco lo he grabado con María Arnal, que es una maravilla. Y es muy gracioso porque yo estaba intentando hacer una especie de danza mediterránea y luego cuando lo grabé y se lo enseñaba a los músicos me decían, muy bien, pero no suena mediterráneo, eso suena andino. Y yo, ¿cómo que suena? ¿Por qué? Y decían, no suena lo que estás tocando con el ritmo que estás haciendo. O sea, hubo mucha discusión sobre desde dónde venían los ritmos y las influencias. Pero lo cierto es que hay un revival de lo folk
y hay un revival del folk. O sea, creo que nos tenemos que desanglosajonizar en general. O sea, vivimos bajo el colonialismo de lo anglosajón y creo que tenemos que reivindicar nuestras raíces y nuestras músicas, que además rítmicamente son muchísimo más ricas, muchísimo más ricas. Gracias a ti. Tenemos una última pregunta. Hola Cristina, tengo el honor de ser el último preguntante, si es que así se dice. Bueno, tú hablaste un poco del Perú, yo vine al Perú básicamente para verte, porque soy un fan de eso. Entonces, ya que vine de tan lejos, tengo 3 preguntas. La primera es, ¿cuándo una poeta se da cuenta de que es una poeta? ¡Wow! ¿Ves? Te dije que cuando les dejas hacer preguntas, hacen preguntas que te parten en dos. Y no sé si he llegado a ese punto. Yo creo que cuando la gente empieza a cantar, o sea, para mí es cuando oigo a los demás apropiarse de la canción y hacerla suya, cuando me doy cuenta que ya no es mía, que es de la gente, ahí es donde me doy cuenta que está pasando ese milagro, ¿no? Que yo he conseguido dar con las palabras que hablan que reflejan pues un sentir popular, ¿no? Que es de lo que se trata, de que alguien encuentre las palabras para expresar lo que nos pasa a todos. Y cuando te das cuenta que lo has conseguido eso en una canción, es muy emocionante, sí. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuándo una poeta se da cuenta que es una poeta? Te das cuenta cuando pasa esto y también nunca lo tienes ganado, nunca lo llegas a hacer del todo. De hecho, yo casi nunca me defino por sustantivos, ¿no? Yo no soy capaz de decir soy poeta, soy productora, toda esta retaila que ha dicho ella. Yo siempre digo yo hago canciones, yo hago música, yo hago cosas. Me cuesta mucho reflejarme de esa manera, ¿no? El nombre me da miedo, ¿no? No sé si no me lo he ganado todavía. Y la última pregunta es, ¿qué tanto miedo te daría repetirte? Ninguno, porque como ves, lo hago poco. De hecho, yo siempre siento que me reclaman que haga más cosas parecidas y siempre estoy abriendo melones nuevos, ¿no? Como que la vida es corta para repetir las cosas 2 veces, ¿sabes? Hay que ir hacia adelante, investigar y jugársela. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos la visita de Cristina. Hemos tenido una tarde muy entretenida, digamos, con canciones, con conversación, y estamos, bueno, finalizando. Solamente para, digamos, terminar, quisiera compartir contigo un regalo, Cristina. Es un libro. Bueno, tú lo vas a ver ahí. Es un libro de uno de nuestros... ¡Ay, qué bueno! Sí, es un libro de uno de nuestros investigadores del Instituto de Música. Es un musicólogo, ¿cierto?, que se ha dedicado a investigar sobre las canciones de autor en este último libro. Y creo que va a ser muy interesante quizás para ti poder tener este libro y poder disfrutarlo, leerlo, digamos, y ponerte un poco al día con la música chilena, porque abarca una investigación que si bien es de los años, bueno, es de los años 90, claro, hasta los años 90, renueva bastante la mirada y la perspectiva que hay de la música respecto de toda la música, digamos, que fue en ese momento en Chile. Así es que, bueno, espero que lo disfrutes. Sí, muchas gracias, Cristina. Una pequeña, digamos, claro, para el tema de los libros, Cristina va a estar para que los pueda firmar, así que pueden a la salida poder firmarlos. Eso.